Hola, buenas tardes a todas, ¿cómo están? Hola, hermana, buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto. Bueno, ay, creo que ya perdí aquí. Aquí está. Listo. Vamos a comenzar nuestra clase, espero que todas estén muy bien. Déjenme nada más, entro aquí. Si me quedamos unos minutitos a ver si alguien más se conecta. Mm, ¿Ya listas para festejar el Día de las Madres o todavía no? Ya, hermana. Ay, sí, no, nosotros no festejamos, no me festeja nadie. ¿No festejan? No, casi no, hermana. Ajá. Ok. ¿Por alguna razón en especial, hermanita? Pues aquí no las pasamos en la casa, hermana Samuel, Ajá. pues luego ya, a veces trabaja o así, y aquí estamos nada más. Ya que casi no salgo. No, Sí, pues, bueno, pero lo importante es que estén juntos, que bueno, pues estén bien. Ah, sí, la verdad es que no se necesita gran cosa, ¿verdad? Para estar bien, para estar con la familia y pues son días de mercadotecnia, ¿no? La mamá se debe festejar todos los días en realidad. sí, Listo. así es, hermana. Pues vamos a comenzar. Creo que ahí ya pueden ver mi pantalla. Ajá. Y bueno, pues la clase de hoy se llama que fuiste creada para ser como Cristo. Y le decía yo a mi esposo que es algo bien chistoso porque no sé, como que, no sé si ustedes lo noten, pero muchas clases se han acomodado a las prédicas que están dando y no es que nosotros realmente hagamos un calendario, o sea, mi esposo y yo como para empatar a veces los temas y le decía yo que pues se me hace súper increíble que hasta en eso el Señor pues nos muestra, ¿verdad? Cosas, porque me decía, es que luego tú te fusilas mis temas y le digo, no, te prometo que no, o sea, yo preparo mi clase, o sea, yo una semana antes yo ya sé de qué voy a hablar y pues está también basada en este libro que estamos viendo, ¿no? Le dije, entonces, pues nada que ver, pero se han empatado. Entonces, pues, gracias a Dios, estoy contenta porque, pues, ay, la verdad es que Dios no nos deja de sorprender en muchas situaciones y pues espero que pues todas podamos ver esa misericordia de Dios todos los días. Bueno, recuerden que si se vence, creo que el tema es que hay que pagar ya Zoom y entonces hay que dejar pasar unos minutitos para volverse a conectar, no nos va a dejar conectar de inmediato. Marca de hecho que debemos de esperar 1 o 2 minutos para poder volver a iniciar otra sesión. Entonces, cuando se termine y vuelvan a entrar, seguramente no se van a poder conectar luego, pero sigan intentando. Más o menos 1 o 2 minutos después es cuando podemos conectarnos de nuevo, ¿va? Y bueno, pues la clase de hoy es muy chiquita. Se llama Fuiste creada para ser como Cristo. Entonces vamos a orar para comenzar la clase. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú permites que esta tarde estemos aquí, Señor, reunidas en tu nombre, Padre. Tú dices que donde estén 2 o 3 congregados, ahí estás tú en medio de nosotros, Señor, y siempre podemos escucharte, ver tu misericordia, sentir tu presencia, Padre. Gracias porque tú estás con nosotras. Te pido, por favor, por todas las luchas, por todas las situaciones que tengan mis hermanas, que solo tú conoces, Padre, que tú las ayudes, que tú las fortalezcas, que tú les des ánimo, que tú les hables a través de mí, Señor, que tú permitas que yo pueda ser siempre un instrumento en tu mano, Padre, y que cada una de mis hermanas también pueda crecer y ser ese instrumento que tú usas, Padre, para hablar con otras. Todos tenemos diferentes dones. Y te pedimos que nuestros dones y nuestros talentos pues puedan ser usados por ti, Padre. Gracias en el nombre de Jesús por todo lo que tú haces, Padre, por nosotras. Amén. Listo. Pues el versículo de Colosenses 2:7 dice, dejen que sus raíces se profundicen en Cristo y saquen nutrición de Él.
asegúrense de que continúan creciendo en el Señor y de que se hagan fuertes y vigorosos en la verdad. Me encantó este versículo, la verdad es que decía mi esposo, ¿no? Tengo muchos versículos favoritos, pero cada que uno va leyendo varias veces la Biblia, que va escudriñando la palabra, también, no sé si les pase, pero vamos encontrando cosas diferentes, cosas que a lo mejor en un momento no habíamos visto y ahora lo podemos notar. Entonces, este versículo me gustó porque dice, dejen que sus raíces se profundicen en Cristo y habla acerca de la nutrición que debemos tener, ¿verdad? Y de ese crecimiento que el Señor pues nos pide y dice que para que nos hagamos fuertes y vigorosos, ¿verdad? Entonces, fuimos creadas realmente para ser como Cristo en muchos sentidos. El Señor, pues ya sabemos y vimos algunas de sus características el domingo, que pues una persona amorosa, fue una persona misericordiosa, que perdonaba, ¿verdad? Y todas esas actitudes del Señor, pues el Señor quiere que las repliquemos, que seamos como Él, ¿verdad? Eh, la gente a menudo usa la frase de tal palo tal astilla. Seguramente, pues alguna vez la han escuchado y es para referirse justamente a la semejanza de un hijo con su padre o su madre, ¿verdad? Algunos usan este refrán para referirse despectivamente pues a alguna cosa negativa que tenemos, ¿verdad? Entonces, ay, te tenías que parecer a tu padre o a tu madre, de tal palo, tal astilla. Pero en realidad, muchas veces es halagador cuando te dicen, híjole, tu hijo se parece mucho a ti, ¿no? A veces nos complacemos de eso, de ese comentario, sobre todo pues cuando ven cosas buenas, ¿verdad? Ven carácter, ven humildad, o sea, ven cosas que pues nosotros sabemos que estamos trabajando en ellas y que te digan, oye, tu hijo se parece a ti en esto, es a veces halagador, ¿verdad? Entonces, a Dios seguramente le complacería decir, nosotras nos parecemos a Dios, ¿verdad? Porque pues sería halagador que pudiéramos encontrar esa semejanza que el Señor quiere, ¿verdad? Entonces Dios quiere que sus hijos también lleven su imagen, se parezcan a Él, que sean semejantes. Ajá, entonces también la Biblia habla de que fuimos creados para ser semejantes al Señor, verdaderamente rectos y santos, dice Efesios 4:24. Entonces, absolutamente debe ser claro para nosotros que si bien nunca vamos a llegar a ser como Dios, o sea, porque eso es un hecho, ni siquiera Dios, y ahorita lo vamos a ver, nunca vamos a llegar a ser como Dios y ni siquiera un Dios. Esto es una mentira también que Satanás ideó, ¿verdad? Es una mentira que la tentación que sufrieron Adán y Eva, la serpiente, recuerden que les da ese consejo de que serían como dioses. Esto está en Génesis 3:5. Entonces, realmente muchas religiones y muchas filosofías continúan promoviendo que nosotros somos seres divinos y que podemos llegar a ser como Dios. Y en realidad no ese es el sentido que Dios quiere darle a esta connotación de que seremos a su imagen y semejanza. Obviamente el deseo de Dios es de que tratemos de parecernos a Él, de controlar nuestras circunstancias, de controlar pues nuestro carácter, ¿verdad? Que tengamos dominio propio. Pero como criaturas, como simples criaturas, jamás vamos a llegar a ser como nuestro creador. Y Dios no quiere tampoco que nos convirtamos en un pequeño Dios. Él quiere que seamos semejantes al adoptar los valores, las actitudes y ese carácter. Pero no en el sentido de que muchas religiones o muchas doctrinas lo venden, ¿verdad? Adopten una nueva forma de vivir completamente nueva, una vida moldeada por Dios, una vida renovada desde adentro
y que se hace parte de la conducta de ustedes a medida que Dios reproduce exactamente su carácter en ustedes. Esto está en Efesios 4:22. Y también está súper padre ese versículo porque dice, adopten una nueva forma de vivir completamente nueva, una vida moldeada por Dios. Y es que en realidad lo que el Señor quiere es moldearnos cada día y que adoptemos es su conducta, ¿verdad? Entonces, la meta suprema de Dios para nuestra vida aquí en la tierra, ya lo hemos visto que no es que estemos cómodas, sino que desarrollemos nuestro carácter. Él quiere que crezcamos espiritualmente y que seamos realmente como Cristo. Y ser como Cristo, eh, pues muchas veces pensamos que tenemos que dejar de ser nosotras, ¿verdad? Entonces, nosotras cada una tenemos una personalidad diferente y al hacer, y Dios no quiere clones sin cerebro, Dios nos creó a cada una de nosotras únicas y por lo tanto, pues Él obviamente no quiere destruir eso. Si Él quisiera que nosotros no, nos hiciéramos, si Él quisiera que nosotros perdiéramos nuestra personalidad, pues simplemente nos hubiera creado a todas igualitas, ¿verdad? Con las mismas emociones, con los mismos pensamientos, con los mismos sentimientos. Y en realidad, pues no es esto lo que el Señor quiere. Dios no quiere que perdamos esa parte de nuestra personalidad, esa parte de nuestra esencia que nos distingue. Ser como Cristo consiste en transformar nuestro carácter, no nuestra personalidad. Entonces, Dios quiere que desarrollemos esa clase de carácter descrito en parte de las bienaventuranzas de Jesús, que está en Mateo de 5 al 1 al 22. Ahorita vamos a ver, Dios quiere que seamos pobres de espíritu. Y cuando Él dice que seamos pobres de espíritu, dice bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Dice, no, no es alguien con baja autoestima. Una persona pobre de espíritu no es alguien que tiene baja autoestima, ni que es una persona callada o que es introvertida. Tampoco se refiere a las personas que sufren, ni a las que son oprimidas, ni rechazadas, ni abusadas. Eh, es una persona, un pobre de espíritu, es una persona que reconoce que es pobre espiritualmente en la presencia de Dios, que es miserable, ante la presencia del Dios y de un Dios tan grande como lo es nuestro Señor, nosotros somos pequeñitos, ¿verdad? Somos miserables al compararnos con alguien tan grande. Entonces Dios quiere que seamos pobres de espíritu. Un pobre de espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente porque cuando nosotros estamos en pecado, cuando todavía estamos sin Dios, estamos arruinados espiritualmente y esa es una persona pobre de espíritu en ese momento, porque también el Espíritu Santo no mora en él. Y es quien también pues está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total y absoluta ante el Señor. Se refiere a una persona completamente humilde de reconocer que pues está en bancarrota espiritual de sí mismo y que cuando estamos apartados por Dios, pues podemos ser humildes, ¿verdad? Los pobres de espíritu exhiben o son o se percibe de ellos una genuina, y fíjate aquí en esta palabra, una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. Ese es un pobre de espíritu que tiene una humildad genuina y que está despojado de todo orgullo. ¿Te das cuenta? Muchas veces nosotros vamos poniendo capas en nuestra vida de que muchas veces nos lastiman y vamos poniendo capitas y capitas, ¿verdad? Como cebollitas. Y entonces a veces pensamos que somos humildes, pero en realidad es una falsa humildad y esa falsa humildad está cubierta de orgullo. Entonces, pobres de espíritu son aquellos que están despojados de todo orgullo. También la bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran. Y el Señor también quiere que seamos y que podamos consolar a otros y que puedas tú ser consolada, ¿verdad? Eso es lo que el Señor también
quiere que seamos empáticos, ya lo hemos visto, que podamos consolar a otros y que tú misma puedas ser consolada por otros y también por el Señor, ¿verdad? Que seas vulnerable. A veces esas capas nos dejan, yo soy fuerte, no voy a llorar, nadie me ve, o sea, nadie me va a derrotar y bueno, tenemos esas falsas creencias que nos da el mundo, ¿verdad? De que si no lloras y eres una guerrera y eres una fuerte y eres una aguerrida y en realidad pues Dios dice que bienaventurados son los que lloran porque ellos recibirán consolación y seguramente has experimentado esta consolación del Padre. También Dios quiere que seamos mansas y por ahí a veces he escuchado el de soy mansa pero no mensa, ¿verdad? No sé si ustedes lo hayan escuchado, pero yo sí y realmente, eh, ¿sabes? Ser manso o ser mansa no significa ser débil, ni mucho menos menso, ¿eh? No significa ser débil, sino significa comportarse con una bondad, con una gentileza, mostrando sí fortaleza, fortaleza espiritual, serenidad, una sana autoestima, un autocontrol. Ajá. Ser manso es reconocer que el poder no es cuestión de usar la fuerza, ¿verdad? Sino de mantenerse firmes en la verdad y en el amor. Entonces, cuando determinamos cómo vamos a tratar a los demás y cuando tenemos una comprensión clara de nuestra relación con Dios, que nos ama por sobre todas las cosas, nos desafía a deshacernos de un falso sentido del orgullo. Otra vez, el orgullo, ¿verdad? Esa capita. Entonces, Dios quiere que seas mansa, que decidas tratar bien a los demás, ¿verdad? Que estés firme en la verdad, que tengas autocontrol, que no uses la fuerza, que no uses la voz alta, que seas fuerte en carácter, firme, pero no cruzar la línea hacia lo grosero o esta parte de altanería, ¿verdad? Dios quiere que seamos mansas. Entonces, también el Señor quiere que tengamos hambre y sed de justicia. Y esa es la sed de justicia es la actitud correcta de hacer lo que es correcto, ¿verdad? De acuerdo con la ley de Dios, ser justo significa hacer lo correcto, incluso si lo correcto no es lo popular o no es lo fácil, ¿verdad? Por ejemplo, eh, claramente vemos cómo, cómo esta vida va distorsionando todo, ¿no? A veces tienen más derecho los animales de vivir que un bebé en el vientre, porque ya se legalizó el aborto y a veces es triste que dices, oye, ¿cómo? Digo, no menosprecian a los animalitos, o sea, obviamente son seres vivientes, seres vivos que creó el Señor, pero de verdad, o sea, ¿cómo es posible que a veces le demos peso a que puedas tú decidir sobre tu cuerpo, sobre la vida de alguien y de verdad, o sea, lo veamos bien, ¿verdad? Dice la palabra que a lo bueno le llamamos, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Así es como está nuestra vida ahorita está al revés. Eh, ya es muy popular la gente que es homosexual y que anda con personas de su mismo sexo y con tantas desviaciones y lo vemos natural, o sea, ya es parte de nosotros y lo vemos natural y en realidad pues son cosas que no son correctas y a veces el decir o poner límites sin lastimar a los demás, pero ser rectos no es popular, no somos populares cuando hacemos eso y tampoco es fácil. Entonces, tener hambre y sed de justicia significa tener ese deseo ardiente de hacer la voluntad del Padre por encima de cualquier persona. Ajá. En el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23, eh, pues también nos habla acerca del amor, ¿verdad? Y la lista también de Pedro en Primera de Corintios 13, 9, hay características de una vida que podemos tener efectiva y productiva. Entonces, cada vez que se te olvide
que formar el carácter es uno de los propósitos de Dios para tu vida. Seguramente muchas veces te vas a sentir frustrada por esas circunstancias y te vas a preguntar, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando tantas dificultades? Y pues una respuesta es que no es fácil a veces. eh, no es fácil pasar por cosas así y mantenerse firmes. Entonces, las cosas que te suceden muchas veces forjan tu carácter, forjan la manera en que vas a contestar hacia las adversidades de tu vida. Quisiera recordarles aquí la historia del huevo, el café y la zanahoria. ¿Recuerdan? Ojalá alguna vez la hayan escuchado, pero habla de que la zanahoria, el huevo y el café pasan por un proceso similar, que es el que las pongan a hervir, ¿verdad? O sea, cuando queremos huevo duro, pues lo ponemos en la estufa y lo ponemos a hervir. Cuando queremos café, pues generalmente lo hacemos de grano y también hierve. Y muchas veces las verduras las comemos pues hervidas, blandas, ¿verdad? Una zanahoria generalmente te la comes blandita. Y estas tres cosas pasan por ese proceso de hervir. Y, por ejemplo, el huevo dice que pues se hace duro, ¿verdad? Las adversidades te pueden hacer dura, te pueden hacer con esa falta de fe, de carácter, pues ponerte capitas, ¿verdad? La zanahoria, por el contrario, una adversidad la puede hacer muy blanda. Y esta adversidad y que te hace blanda, pues te puede llevar a que seas zarandeada como trigo, ¿verdad? Y por el contrario, el café, pues es el único que cambia, ¿verdad? A la circunstancia. Cuando el café hierve, pues el agüita se hace cafecita, ¿verdad? Huele rico. Entonces, cuando el café tiene estas circunstancias de hervir, de hervir, pues cambia completamente su esencia y esta historia dice que pues cómo tomas las adversidades, te haces blando, te haces muy duro o tú transformas al entorno. Entonces, lo que el Señor quiere y lo que pone delante de nosotros, pues es justamente para que podamos ser como el café, transformar nuestro entorno para bien, ¿verdad? Algo que huela rico, algo que sepa rico, algo que esté ahí recordándole a todos que Dios existe. Ajá, la tierra, recordemos que no es el cielo y muchos cristianos pues malinterpretamos la vida de Jesús sobre la abundancia, la vida abundante y creen que por el simple hecho de ser cristianos ya gozamos de salud perfecta, de un estilo de vida cómodo, de que somos felices completamente y absolutamente todos los minutos de nuestra vida, que podemos realizar todos nuestros sueños, que tenemos el alivio instantáneo de los problemas a través de la fe y la oración. Y esto pues es bien falso, ¿verdad? Porque todas padecemos muchas cosas y no es fácil, ¿verdad? Padecemos igual que todos los que están afuera. La diferencia es nuestra fe y cómo justamente abordamos esas situaciones, cómo convertimos nuestro entorno lleno de fe en un café aromático, ¿verdad? Entonces, en resumen, esperar que la vida cristiana sea fácil, pues es la expectación más grande que pues podemos tener, pero sabemos que eso solo va a suceder en el cielo y no aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando toda la palabra generalmente está llena de esta parte de crecimiento, de esa semilla, también incluso vienen varias parábolas que hablan del crecimiento, ¿no? De la semilla. Entonces, también una parte de crecer espiritualmente es que te vuelves misericordiosa. Y ya sabemos que misericordiosa es la disposición a compadecerse de los sufrimientos o miserias ajenas, ¿verdad? Se manifiesta principalmente en amabilidad, en asistencia al necesitado, especialmente también en el perdón, en la reconciliación, y es una práctica de simpatía, ¿verdad? Ser misericordiosa tampoco es fácil, no todos tenemos esos dones, pero sabes, el Señor va poniendo cada vez circunstancias para que tú puedas
tener o doblar un poquito ese espíritu, ¿verdad? A veces somos muy fuertes, nada nos mueve, a veces nos consideramos pues incluso insensibles, ¿verdad? Hay personas que son insensibles al sufrimiento ajeno y pues eso es algo que también debemos de cambiar porque el Señor Jesús era principalmente misericordioso. También quiere que seamos limpias de corazón y conservemos nuestro interior pues digno de tener esa relación con el Señor, ¿verdad? De llevar una vida íntegra, lineal, sencilla en su presencia. Y cuando hablamos de corazón limpio, principalmente es no dejar entrar nada impuro en nuestro corazón. Pensamientos no gratos, pensamientos, el Señor quiere que tengamos pensamientos de agradecimiento, de bendecir a otros y pues cualquier pensamiento que produzca egoísmo, impureza, dudas, ansiedad, pues nos hace que nuestro corazón no esté del todo limpio, ¿verdad? Entonces no dejemos entrar ningún tipo de pensamiento, ningún egoísmo, ninguna impureza, porque pues es probable que tengamos que arrodillarnos y pedir perdón por eso, y el Señor va a seguir tratando con nosotras hasta que realmente podamos tener ese corazón lleno de agradecimiento, ¿verdad? Lleno de esa vida íntegra que el Señor quiere. Ahora, sabemos que también es difícil y que no hay justo, ¿verdad? Pero el Señor sí nos puede transformar, el Señor puede transformar nuestras circunstancias y puede hacer que no pequemos voluntariamente, porque también es la diferencia. A veces pecamos voluntariamente sabiendo que al Señor no le agradan las cosas que hacemos, sabiendo que no le agrada el chisme, sabiendo que no le agrada que te metas en la vida de los hijos, ¿verdad? Que con la nuera tengas algún tema. O sea, a veces pecamos voluntariamente y hacemos cosas que al Señor no le agradan y decimos, ay, más vale pedir perdón y al rato y que pedir permiso, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que al rato, en apariencia, pues nos arrodillamos, pedimos perdón, pero recuerden que cuando no tenemos un corazón verdaderamente arrepentido, no hay una transformación de nuestra vida ni de nuestra mente. Entonces, cuando realmente tenemos arrepentimiento, una de las características es que hay un cambio radical. Evitamos a toda costa esas situaciones que no le gustan al Señor para poder hacer un cambio, ¿verdad? Una transformación real. Si estás a cada rato pidiendo perdón por lo mismo, entonces no te has arrepentido genuinamente. También el Señor quiere que seas pacificadora. Y también ya lo vimos en algunas clases. Ser pacificadora es alguien que realmente experimenta la paz del Señor, ¿verdad? Me gustó esto que encontré en internet, que dice, un pacificador es alguien que experimenta la paz de Dios. Si pueden anotar los versículos, anótenlos porque está muy padre. Es Filipenses 4:7, porque está en paz, Romanos 5, con el Dios de paz, Filipenses 4:9, a través del príncipe de paz, Isaías 9:6, quien de hecho es nuestra paz, Efesios 2:14, y que por lo tanto busca vivir en paz con todos los demás, Romanos 12:18, y proclama el Evangelio de la paz, Efesios 6:15, para que otros puedan tener gozo y paz en el creer. Romanos 15:13. Se los voy a leer ahora sin versículos. Un pacificador es alguien que experimenta la paz de Dios porque está en paz con el Dios de paz a través del príncipe de paz, quien de hecho es nuestra paz y que por lo tanto busca vivir en paz con todos los demás y proclama el Evangelio de la paz para que otros puedan tener gozo y paz y en él creer. Me encantó esto. Nos quedan 10 minutitos. Recuerden lo que les comenté, que está costando trabajo volverse a conectar. Dejamos pasar 2, 3 minutitos y volvemos a conectarnos, ¿vale? También Dios quiere que seamos la sal de la tierra. Dejar que la acción del Espíritu Santo, por medio de nuestra acción discreta, humilde, pero real, se expanda e impregne nuestra labor aquí en la tierra. También que seamos luz en el mundo, ¿verdad? Y ser luz en el mundo también es
dejar que los valores de Jesús se manifiesten en nuestra vida y orienten nuestro camino. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos también sal y luz. Esto es parte del carácter del Señor. Gálatas 5, 22 y 23 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Es solo un fruto que realmente tiene varias connotaciones que son las que les acabo de leer. El carácter es uno de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, formar ese carácter, crecer en carácter, crecer espiritualmente. Y pues nosotros dice también la palabra en segunda de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo necesitamos añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, ¿verdad? Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, también este versículo anótenlo, primera de Pedro 1:5 al 8, para que estudien más acerca de esto, de la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Cuando tenemos todo esto, también es un síntoma de que estamos creciendo espiritualmente. No tratemos a Dios como ese genio de la lámpara. No tratemos a Dios que existe para servirte a ti en tu búsqueda egocéntrica de relación personal, de realización personal, porque Dios no es nuestro sirviente, ¿verdad? Entonces nunca debemos olvidar que la vida no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con los propósitos de Dios y no al revés, no nuestros propios propósitos, porque pues Dios nos va a proveer cielo en la tierra, ¿verdad? Él ha planeado para nosotros toda la eternidad para esto, para poder realmente cumplir esos propósitos. Cuando nosotros vamos al cielo, estamos cumpliendo uno de los propósitos del Señor, que es que podamos ser salvas. Entonces Dios nos da tiempo en la tierra para formar y fortalecer nuestro carácter para cuando vivamos en el cielo, ¿verdad? También. Entonces, recuerda esto y llévate esto. Existes para cumplir los propósitos de Dios, no específicamente los tuyos. También recuerda que el Espíritu de Dios pues va trabajando en nosotros, ¿verdad? Es un trabajo del Espíritu Santo ayudarnos a crecer en carácter y transformarnos. Entonces, a medida que el Espíritu va trabajando en nosotros, nos vamos a ir haciendo más y más como Él, reflejando la gloria del Señor, ¿sí? Entonces, este proceso de cambiarnos para llegar a ser más como Jesús es tu llamado a la santificación. Y este es también el propósito de la vida que Dios tiene para ti. No puedes reproducir el carácter de Jesús en tus propias fuerzas. No lo vamos a poder hacer. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, no lo vamos a poder hacer. Esto es a través del Espíritu Santo que tiene poder, ¿verdad? Y recuerda que todas las que hemos recibido al Señor y bautizándonos, tenemos el Espíritu Santo que nos está redarguyendo cada día, ¿verdad? A veces hacemos resoluciones de año nuevo, decimos que ya tenemos la fuerza de la voluntad y las mejores intenciones, pero esto no es suficiente porque solo el Espíritu Santo tiene poder para hacer esos cambios en nuestras vidas. Dios está trabajando con nosotros, dándonos ese deseo de obedecerle y el poder para hacer lo que le complace. Esto, si lo revisas en Filipenses 2:13, te vas a dar cuenta de qué dice este versículo acerca de esto. Porque Dios es el que dice la palabra que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, realmente no vamos a poder hacerlo por nosotras mismas, solamente
por medio del Espíritu Santo. Y cuando hablamos también del Espíritu Santo es necesario hacer notar que no estamos hablando de esas demostraciones milagrosas o esas emociones intensas que también muchas doctrinas tienen, ¿verdad? Muchas religiones o muchas denominaciones, ¿sí? Por lo general, cuando se habla del Espíritu Santo, pues hay gente que se tira, que dice hablar en lenguas, que muchas cosas, ¿no? Y no es que le restemos poder al Señor, porque seguramente Él podría hacerlo, pero son manifestaciones que ya no están hoy en día en esa perspectiva, ¿verdad? El Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras, tan calladas y tan discretas, que la palabra dice que a veces es como un murmullo suave. Entonces, la semejanza de Cristo, pues no es producida por medio de la imitación, sino por el habitar el Espíritu Santo en ti. Entonces, dejemos que Cristo viva a través de nosotros, ¿verdad? Y nosotras vivamos a través del Señor, porque este es el secreto. Recuerden que Cristo vive en nosotros. Entonces, cuando nosotras dejamos entrar al Señor a nuestras vidas, pues Él sabe todo lo que pasa en nuestra vida, sabe cómo hacemos nuestra vida, sabe lo que escogemos, lo que hacemos, si hacemos lo correcto o no, si confiamos en Él o no, si confiamos en su poder, en su amor, en su fe, en su sabiduría, ¿sí? El Señor sabe porque Él nos conoce, Él vive en nosotros y a veces creemos que el Señor, que podemos engañar al Señor y que el Señor no se va a dar cuenta, ¿verdad? Pero en realidad sabemos que el Señor es omnipresente y omnipotente y omnisciente. Entonces, el Señor lo sabe todo y Él conoce nuestro corazón perfectamente y sabe si realmente nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo o no. Nos quedan unos minutitos. Entonces, nuestras responsabilidades en hacernos como Cristo son tres, o bueno, les puse tres aquí. Primero, tenemos que escoger, dejar ir nuestras viejas maneras de vivir. Todo lo conectado con esa vieja manera de vivir se tiene que ir. Todo lo pasado está completamente podrido y necesitamos deshacernos de eso, ¿verdad? La misma palabra en Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ya no te aferres al pasado, ya no te acuerdes para bien o para mal de lo que sucedió hace muchos años. Recuerda que cuando tú recibiste al Señor y te bautizaste, eres nueva criatura. Entonces, a partir de ahí, tu vida tiene que ser algo diferente. Despójate de tu vieja manera de actuar. Segundo, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Dejemos que el Espíritu cambie nuestra manera de pensar y que Él nos renueve. Dice Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque somos transformados por medio de la renovación de ella, ¿verdad? Entonces, Romanos 12:2, este versículo también es de los favoritos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y la palabra transformación es la palabra metamorfosis usada para describir ese asombro, imagínense al gusanito de la mariposa, ¿verdad? Es ese cambio asombroso de un gusano, cómo se puede convertir en mariposa. Es esa transformación que el Señor quiere para nuestras vidas.